7 de la mañana con 43 minutos y como todos los miércoles, hoy es día en el cual platicamos con nuestros expertos, nuestros expertos en comunicación política. Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, Francisco Abundis, director asociado de Parametría. Muy buenos días, me perdonarán que me los haya apropiado, pero nada más es por unos cuantos minutos. Roy, Paco, las últimas 2 semanas y media aproximadamente, la sociedad política y la sociedad en su conjunto ha estado metida en esta discusión derivada de una serie de acusaciones directas, denuncias directas en contra de Félix Salgado Macedonio por acoso sexual, por violencia de género, por violación inclusive. Yo quiero platicar con ustedes, quizás entrando en un terreno en el cual no se especializaron ustedes, que es la antropología social, pero sí mezclar un poco antropología social con sus datos. Y les pregunto, voy contigo, Roy, primero, si han hecho ustedes encuestas para saber la violencia de género como fenómeno en este país, ¿es capaz de mover preferencias electorales, Roy? Sí, sí. Mira, te lo pongo así. Todas las causas legítimas son capaces de mover, primero, todas las causas, ¿no? Incluso hasta la causa de la defensa del medio ambiente, la causa de la defensa del cáncer de mama, cualquier causa es capaz de de moverla si la encausas bien. Pero la de la violencia de género específicamente es porque se ve, la vives. Es raro aquel que no conoce algo de violencia de género, entonces la causa no se vuelve abstracta, sino se vuelve cercana a ti. De hecho, por ejemplo, lo que vimos el año pasado con el feminismo, el 8, el 9 de marzo, o los movimientos previos al 8 de marzo, es la gente apoyaba totalmente la causa, aunque desaprobara los métodos, pero la causa la aprobaba, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en el caso de Félix Salgado que dices es, si tenemos que poner en una balanza, la gente cree y apoya los que critican o atacan a Félix Salgado. Entonces, sí es una causa creíble que es capaz de mover opinión y voto. Paco, ¿qué piensas tú? Pues por lo menos en lo que tenemos nosotros registrado, y empezaré con un fenómeno muy básico que se llama voto de género, que es el que debería de responder primero este tipo de temas. La verdad es que en México no tenemos voto de género, es decir, si lo comparas con Estados Unidos, cuando tienes una candidata mujer, tienes movimientos de mujeres que votan por ella en diferencial de 10 o 15 puntos. Eso en México probablemente lo vimos con una candidata de Acción Nacional, Luisa María Calderón, en Michoacán, pero fue una diferencia de 3 puntos, 4 puntos. De hecho, te diría que la mayor parte de la literatura y los estudios que se han realizado sugieren que en México no tenemos voto temático, que se le conoce como issue voting, es decir, estás hablando de un tema, violencia de género, pero lo mismo te puede pasar con matrimonio igualitario, con despenalización de marihuana, con temas que podrían ser claves para la sociedad. No hemos visto una sola elección donde ese tema te cambie una tendencia electoral. Eso no significa que no importe, eso no significa que no haya cada vez más conciencia de estos fenómenos en la sociedad. Pero te diría que por lo menos en la parte electoral no han tenido tal magnitud todavía. Tal vez lo más cercano a eso haya sido el tema de corrupción en la última elección presidencial, donde sí notamos que fue uno de los temas más posicionados. Yo creo que en el futuro va a ser un tema fundamental y otra vez donde primero se debería de reflejar esto es en un segmento social que le importe. Se nos congeló Paco Abundis. Por las mujeres, y creo que no lo hemos observado hasta ahora. Roy, aquí cruzando estas corrientes de antropología social, antropología cultural, la diversidad del país,
¿Qué tanto en la conciencia sobre la violencia de género incide en la sociedad mexicana? ¿Esto es homogéneo? ¿Esto tiene que ver con regiones? ¿Esto tiene que ver con niveles de educación? ¿Con qué tiene que ver? ¿Cuáles son los motores que te llevan a esta protesta o que llevan a asumir que todo es parte de la vida natural? Sí, por cierto, del anterior, justo lo que Paco terminó es lo que iba a mencionar. Lo más parecido es lo de la corrupción, que es una causa, el combate a la corrupción. O en Estados Unidos, la parte de la violencia racial movió algo, lo de la violencia racial que se vio durante la campaña, es decir, siempre hay algo, una causa, no es tanto esta, sino alguna causa que puede mover a un grupo. Bien, pero ahora de tu pregunta, Raimundo, ¿qué tanto es? Mira, así como en términos personales hay una pirámide de Maslow de necesidades básicas, bien, la de la violencia de género no está en la parte pues, de la pirámide de hasta abajo, no es la necesidad primaria del ciudadano. Entonces, cuando al ciudadano lo que le importa es comer, que no lo maten, ¿no? Que hay necesidad de la seguridad, la habitación, hay muchas cosas, entonces le puede importar menos la violencia de género, incluso hasta tolerarla, ¿no? Y la está viendo y la tolera, igual que la violencia a la infancia. O sea, hay fenómenos ahí culturales que tenemos que erradicar, pero que el ciudadano puede de alguna manera tolerar cuando tiene otras necesidades. Entonces, ¿a quién le importa? A los que ya están en los segundos o terceros niveles de la pirámide, en donde tienen a lo mejor mayor nivel de educación, mayor nivel de ingresos, mayor condiciones de información, más cultura política. Entonces, sí es cierto, ¿a qué segmentos? No te diría que a la gente de hasta arriba o a la élite, no, cuando accedes a un nivel de necesidades donde no estás pensando en tus necesidades básicas. Es un poco lo que hacían en el Imperio Romano, ¿verdad? Sí. Que los llenaban de tantos impuestos y la única salida era pues ir al Foro Romano y al Coliseo, el circo y el pan. Sí. Paco, sí. ¿Qué piensas tú sobre esto mismo, cruzando estas variables de las antropologías cultural y social? Mira, yo creo que a veces el problema, y yo creo que violencia de género se puede parecer mucho al tema de bullying en las escuelas, normalizamos algunos fenómenos de tal manera que hasta que no los conceptualizamos o no le ponemos un nombre, da la impresión de que no sucede mucho. ¿Cómo medimos nosotros o cómo hemos hecho estudios sobre violencia de género, igual que bullying? No preguntas si en su casa o en su hogar hay violencia o lo preguntas como concepto, lo preguntas por situaciones. En su casa alguien da las órdenes de qué se tiene que hacer, a usted le ponen apodos, a usted le restringen el ingreso, alguna vez la han golpeado, alguna vez la han pateado, y lo vas derivando en situaciones que al final son como categorías finalmente de violencia de género. Te digo que es similar al bullying porque cuando tú le preguntas a un niño si en su escuela lo tratan bien o mal, te va a decir, por supuesto, que se va de maravilla con los amigos, pero cuando empiezas a ponerlo en categorías, sí, digamos, el término convencional es si le dan zapes, si le ponen apodos, si hay un concepto que yo no conocía que se llama calzón chino, que si le han hecho calzón chino, si le han hecho una serie de situaciones, te das cuenta que todo eso es bullying. Creo que parte del problema que tenemos sobre este concepto en particular es que hemos normalizado situaciones en las cuales no les ponemos un concepto que se llama violencia de género, pero ya que lo mides, pues te das cuenta que es muy delicado y que si no le pones una etiqueta a eso o no lo dimensionas o no hablas de las consecuencias, incluso las propias mujeres, como dice Roy, en algunos estratos sociales se lo toman con cierta normalidad. Ayer el presidente López Obrador, cuando le preguntan sobre una protesta feminista, da un paso para atrás. Creo que este paso para atrás es táctico, es importante, buscando un poco ya no meterse tanto en este pantano de Félix Salgado Macedonio. Les pregunto rápidamente, Roy, ¿el tema le afecta al presidente López Obrador o no le afecta?
A ver, sí le afecta. O sea, López Obrador es morena. Y esto no tiene que ver con Guerrero específicamente. Ahorita que platicaba Paco del bullying, que sí, efectivamente le ha hecho muchos estudios de ese tema, es cuando ya lo ves cerca, te lo mencionan específicamente y no lo dejas como tema genérico, ya la gente lo identifica y lo critica más. El caso de Félix Salgado ha servido como bandera, como ejemplo de decir, no estoy hablando de la violencia de género en números, sino estoy hablando de la violación, de la violencia de género en personas. Y esa persona está ligada a un partido, y ese partido es de un presidente, y el presidente toma esta postura. Entonces, claro que le afecta. Primero, el hecho de que se esté hablando más de este caso, de los temas que al presidente le interesan, ya es una afectación directa, ¿no? Lo saca de su agenda. Entonces, si la pregunta es, ¿le afecta? Sí le afecta. Si le preocupa, pues yo creo que sí le preocupa, pero la postura que ha tomado un poco es salirse por la tangente. Paco, ¿este catalizador social tendrá algún impacto en el mediano y largo plazo sobre la aprobación del presidente? Yo creo que más en el largo plazo. Me da la impresión que por estar en un momento electoral, da la impresión que estas acusaciones y esto medido en el propio estado de Guerrero, da la impresión a los propios guerrerenses, al parecer, que estas acusaciones están vinculadas al proceso electoral. Entonces, le sorprendería a mucha gente, pero la imagen de este candidato parece que no se ha visto alterada sustancialmente en Guerrero. Esto no significa que a nivel nacional no sea pues un escándalo, como bien señalas. Tiene alguna vinculación y bastante personal con el presidente. Yo creo que medir los alcances que tiene este tema no los podemos ver todavía. Ya en este espacio, Raimundo, habíamos comentado cómo el tema de las causas de las mujeres, de la defensa de la mujer o feminismo, como tú le llames, se vio como parado por la pandemia, se vio como en un impasse, como en una pausa, pero esto no ha parado. O sea, esto... y para distinguir entre lo que son modas y tendencias, esto es una tendencia que tiene una fuerza que con el tiempo simplemente se va a ir incrementando, y yo pensaría que no necesariamente en el corto plazo, tal vez tampoco en el proceso electoral puede que afecte al presidente o a Morena de manera sustancial, pero yo creo que esto, que es una tendencia, no hay forma de que no tenga efecto. Pues ya lo vamos a ver en 5 días, el 8 de marzo, cuando se están convocando estas grandes manifestaciones. Paco Abundis, Roy Campos, muchas gracias por estar aquí este miércoles con nosotros. Muy buen día, síganse cuidando. Hasta luego. Igual.